Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el programa conversatorio virtual sobre temas procesales, que la Academia Argentina de Derecho Procesal efectúa como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario. Nuestro invitado de hoy es el profesor Miguel Eduardo Marcotulio, profesor ordinario titular por concurso de quiebras y privilegios y profesor también de Derecho Procesal Parte General en la Universidad Nacional de Tucumán, profesor también permanentemente invitado en la maestría que yo dirijo en Rosario, autor de varios trabajos sobre Juan Bautista Alberdi y abogado litigante. Y además persona a quien conozco desde muy jovencito, porque recuerdo perfectamente bien mi amistad con su mentor, con su profesor, que fue un docente destacadísimo de la asignatura procesal, profesor titular también por concurso en la Universidad Nacional de Tucumán, al tiempo que era juez federal en esa ciudad hebra de Migueles, de Eduardo Lucio Vallejo, que no dejó obra escrita, salvo algunos artículos sueltos, y entonces se perdió para esta generación todo lo que él hizo y armó para el derecho procesal. Yo quiero recordar que él es el atento vigilante y arquitecto de los tribunales federales de la ciudad de Tucumán, y además su presidente solícito durante toda su vida de la Cámara Federal de Tucumán, con competencia en varias provincias del NOA. Yo le he pedido a Miguel que hablemos de algo que es muy caro para él, tucumano, de otro tucumano, de Juan Bautista Alberdi, en una conversación que quiero titularla Proceso y Constitución. Y lo he elegido a Alberdi porque desde hace algunos años ha comenzado una relectura de la historia argentina a través de novelistas, escritores conocidos. Hablo Manuel Garbes, Beatriz Arlo, Juan Ignacio García Hamilton, que han escrito la vida de los héroes como eran, como hombres, mostrándolos en su total humanidad, ¿no? García Hamilton, su primera obra, después de los orígenes del autoritarismo argentino, que yo utilizo mucho para marcar cuáles son los orígenes de nuestra posición garantista en el proceso, escribió una maravillosa obra que se llama La vida de un ausente, la cual le siguió Cuyano Alborotador, que era un tributo a la humanidad de Sarmiento, y un maravilloso libro que se llamó Don José, que muestra un San Martín querible, admirable, totalmente distinto y que nos marcó la historia mitrista. Pero en el primer libro, en La vida de un ausente, es este que tenemos acá, Miguel y yo a la vista en este momento, que lo tiró Editorial Sudamericana, ¿no? Lo tenemos a la vista. Es una maravillosa obra de la vida de un señor que vivió muchos años fuera del país. Estuvo exiliado mucho tiempo en Chile, vivió en Valparaíso, vivió en Montevideo, fue embajador argentino ante la corte de Napoleón III, e ideó para nuestro país la Constitución que hoy todavía tenemos. En un trabajo que lo escribió en Valparaíso, lo llamó Bases para la Constitución Nacional, y que terminó con un proyecto de Constitución cuyo artículo 19 está en su totalidad traducido en varios artículos de la Constitución actual. Y me interesa mucho destacar esto porque gracias a Alberdi tenemos una Constitución que en cuanto al proceso tiene una idea diferente. Dice García Hamilton, o surge de La vida de un ausente, que Alberdi no hablaba buen inglés. Sí, buen francés. Vivió muchos años y murió en Francia. Pero no hablaba buen inglés, y gracias a eso, parece, digo yo, parece que no supo traducir adecuadamente ese dictama Due Process of Law, que desde la Carta Magna de 1215 apareció en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, y de allí
a todas las constituciones americanas del principio del siglo XIX con la traducción debido proceso legal. La palabra due, entre otras varias acepciones, significa debido. Lo que ha hecho pensar a muchos constitucionalistas argentinos en quién lo debe, en qué consiste la deuda, quién es el acreedor, quién es el deudor, cuando no ese es el sentido, por supuesto, de lo que estamos hablando. Pero la palabra debido significa también otras cosas, merecido, anhelado, querido, ansiado, y digo yo, no habrá sabido traducirla a la palabra en esa expectativa de traducción, y entonces optó por una salida tangencial que fue maravillosa. La única constitución americana, y en el mundo diría yo, que no establece la cláusula debido proceso legal es la Constitución argentina. Tampoco la chilena, pero habla de otra cosa, habla de un procedimiento racional y justo. Las demás, todas del debido proceso, salvo la Constitución argentina, que habla de una cosa mucho más decidora y comprensible. Dice que la defensa en juicio es inviolable. Y la palabra inviolable la comprende cualquier persona. Cualquier persona, porque violar significa invadir la esfera de libertad de alguien sin el permiso previo de esa persona. Y entonces avasalla la libertad, avasalla la personalidad, avasalla la intimidad. Y nuestra Constitución habla siempre de la palabra inviolable. Es inviolable la correspondencia, es inviolable la intimidad, es inviolable el domicilio, es inviolable la defensa de juicio. Eso le ha permitido el garantismo, decir que la inviolabilidad está asegurada solo con la imparcialidad del juez. Cuando un juez activista, inquisitivista, toma partido llevando adelante la acción penal, es un juez que no es imparcial y por tanto está violando la defensa en juicio. Eso de la inviolabilidad me ha hecho pensar, ¿por qué? ¿Por qué Alberdi cambió las cosas, no? Y me he hecho bucear en la vida de Alberdi y querer que ustedes compartan ese buceo con un experto en tucumanidad, como es mi amigo, mi querido, entrañable amigo Miguel Marco Tulio, que ha escrito bastante sobre Alberdi, en sendos artículos publicados hace años, que yo los he disfrutado en su momento y acabo de releerlos con motivo de esta conversación. Vamos a hablar un poco de Alberdi, de su humanidad, de su pensamiento, porque quiero que esto terminemos luego en esta excepcional constitución que tenemos en proceso mediante hablando y que la gente no ha advertido del tema. Miguel, estás bienvenido a este conversatorio, estás en tu casa, ya te tiré la punta del ovillo, empezá a reflexionar, a contarnos, a rememorar historias de Juan Bautista Alberdi. Te escuchamos. Hay muchas puntas de ovillo en lo que acabas de decir, estimado Adolfo, y Alberdi sí, efectivamente fue casi un ausente para nuestra provincia. Brevemente te puedo recordar que el día 29 de agosto, que se celebra el Día del Abogado, desde hace ya casi 70 años, instituido así por la FACA, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, conmemora el Día del Natalicio Alberdiano, que tuvo la aventura de nacer en 1810, 29 de agosto de 1810, o sea, ya con la patria libre, ya se había producido el grito del 25 de mayo, y él nació con la patria libre. Y yo creo que lo de la FACA no es, diríamos, arbitrario, pero hay que tener presente que de las festividades que honran a nuestros próceres, por decirte los 4 que son feriados nacionales, el de San Martín en agosto, el de Sarmiento en septiembre, el de Güemes en junio, y el de Belgrano en junio también, todos conmemoran las fechas de sus fallecimientos. En cambio nosotros, en el Día del Abogado, conmemoramos a Alberdi en el día de su nacimiento. Y yo me permito muchas gracias, no había advertido eso, muchas gracias por el dato. El 17 de junio, el 20 de junio, el 17 de agosto y el 11 de septiembre son los fallecimientos de nuestros próceres insignes. Hoy feriados nacionales todos.
El Día del Abogado es un feriado profesional, diríamos, y yo creo que no es casual, y me permito hacer esta metáfora, quizás conmemoramos el día de su natalicio porque con él nació la organización política y jurídica más importante que tuvo en el siglo XIX la República Argentina. De hecho, ese día, el 29 de agosto, marca entonces su natalicio y marca también, yo creo, el comienzo de las ideas constitucionales y liberales en nuestro país. ¿Y por qué decías que es un ausente, o por qué él menciona que fue un ausente de su provincia y José Ignacio García Hamilton lo menciona en su libro? Porque vivió en Tucumán hasta los 14 años y luego comenzó sus estudios en Buenos Aires y solo tuvo un retorno esporádico en 1834 de escasos 6 meses. Ahí hay un libro que queda muy chiquito, un opúsculo que hace mención, ¿no?, a su terruño, y todo lo demás de su vida y todo lo demás de su obra lo escribió fuera de Tucumán. Fundamentalmente quiero destacar, si me permite brevemente, que Alberdi escribía obviamente como todos los autores del siglo XIX con pluma, tinta y papel, a mano. Y los 3 más importantes libros de su bibliografía desde el punto de vista político, jurídico y económico fueron escritos escasamente en 3 años. En 1852, Bases y puntos de partida para la organización política de la Confederación Argentina. En 1853, Elementos de Derecho Público Provincial. Y en 1854, Sistema Económico y Rentístico según la Constitución de la República Argentina. Los 3 escritos en Valparaíso, en Chile, donde él moró 11 años. De 1844, exiliado, digamos, repudiando la tiranía rosista, hasta 1855, que directamente pasa del Valparaíso a Europa para cumplir la misión diplomática encargada por Urquiza. Y si hacemos un paralelismo con el norte, en este último tema me permitiría destacarte lo siguiente. En Estados Unidos, la figura señera en lo que fue el reconocimiento de su independencia es Benjamin Franklin, que logró nada menos ni nada más que el reconocimiento del país independiente de América del Norte en Inglaterra, en la corona británica. Luego de arduas negociaciones, digamos, el ex imperio reconoció al flamante Estado, con el cual había combatido hasta hacía poco. En nuestro país, esa misión le cupo a Alberdi, que cumplió exitosamente por mandato de Urquiza y logró el reconocimiento de la Confederación Argentina con su constitución vigente en el Reino de España, estuvo en el Palacio Real de Madrid, en Inglaterra estuvo en el Palacio de Buckingham, en Francia estuvo en las Tullerías, y finalmente en el papado, obteniendo el reconocimiento religioso que permitió en Paraná que se estableciera el primer obispado de la naciente patria. O sea que Alberdi, además de haber escrito lo que escribió, fue un magnífico representante de la flamante nación y cumplió, al igual que Franklin, el reconocimiento en Europa del nuevo país. Sí, qué notable, ¿no? Contame, en ese contexto, ¿cuál era su pensamiento constitucional? Por cómo largó sus bases. Estaba exiliado, no solo porque fue un hombre enamorado, enamoradizo, pero estaba solo, estaba fuera del país, ¿no? ¿Cómo fueron las ideas de sus bases? ¿Cómo llegamos a esto que llegamos? Mirá, luego de escribir en 1837 lo que fue su tesis de graduación, Fragmento preliminar al estudio del derecho, pertenecía en ese momento al Salón Literario de Marcos Sastre, a la generación de Echeverría, Canet, etc. Se exilia primero en Montevideo y después elige Chile. Y ahí elige, no por casualidad, la ciudad portuaria de Valparaíso, que en ese momento era la puerta de entrada en el hemisferio sur, con conexión a Europa, América del Norte y Asia. Y ahí se estableció en una quinta
que él rememora con mucha nostalgia luego, la finca Las Delicias, donde se veía el puerto, toda la ciudad. Quien conoce Valparaíso sabrá que allende al escaso llano se encuentran ya las montañas y sus edificaciones colindantes, exactamente. Y ahí pasó 11 años de su vida. Alberdi permaneció soltero, tuvo solo un hijo extramatrimonial, Manuel, pero no formalizó una relación estable. Pero en Chile fue un exitosísimo abogado, al punto tal que allí pudo, digamos, de alguna manera armar la fortuna que le permitió supervivir casi hasta su muerte. Ejercía el periodismo, escritos cortos, también algunos fragmentos musicales, tuvo inquietudes musicales y hay partituras de su autoría. Pero ¿qué pasa? Hay que situarse en el contexto del siglo XIX. El 3 de febrero de 1852 tiene lugar la batalla de Caseros y Urquiza derrota la tiranía rosista. La noticia llega 40 días después a Chile, pasando a mula a través de la cordillera. Y ahí el entusiasmo de Alberdi le lleva a pergeñar en escasos 2 meses, lo escribió en marzo y abril de 1852, su libro Bases y Puntos de Partida. Él mismo relata que lo hacía luego de cerrar el buffet en noches de ardua escritura que duraban hasta las 3, 4 de la mañana. Y es así que en mayo de 1852 tiene lugar la edición, lo edita la editorial El Mercurio de Chile, que era también el periódico que le publicaba las notas. Y el libro pasa, no conozco exactamente en 4 ejemplares, a Argentina, distribuido entre sus amigos, Juan María Gutiérrez, Cané, el propio Urquiza, incluso se lo envía a Mitre, a Sarmiento, que reciben elogiosos comentarios. Esa primera edición era solo teórica, es lo que hoy llamaríamos en literatura un ensayo. La segunda edición, pocos meses después, pero en ese mismo año, 1852, ya contiene como apéndice el anteproyecto de constitución en que tanto abrevamos para conocer su formación. Me permito brevemente, Adolfo, decirte algo. Comparando la Constitución Americana de 1787 en cuanto a su estructura y la Constitución alberdiana, podríamos decir así, de 1852, hay una diferencia que es fundamental. Ambas tienen un preámbulo que difiere en algunos términos expresos, pero luego la americana, como bien conoces, empieza directamente organizando los poderes públicos del Estado. Y de eso se trata. Empieza 7 artículos que organiza. Exacto, sigue con el Poder Ejecutivo y finalmente tiene algunas pinceladas breves sobre la judicatura. En cambio, Alberdi empieza al revés y lo dice expresamente en su libro Bases. Yo quiero organizar la sociedad desde el ciudadano y por eso primero me planteo las declaraciones, derechos y garantías, que es su filosofía constitucional. Y después dice, después de este molde, generaré los poderes que tendrán que resguardar estos derechos, deberes y garantías. Por eso es tan importante nuestra Constitución, porque tiene un elemento introductorio, ese primer capítulo que afortunadamente ha pervivido pese a las reformas, que nos nutre sobre el pensamiento y es lo que debería ser el estandarte de la República Argentina. Oye, en rigor de verdad, si vemos bien, la explicación es de que tenerla a partir de las enmiendas, ¿verdad? Que él ya las conocía, no del texto originario de la Constitución, que poca gente lo sabe, ¿no? Pero las enmiendas posteriores, a ver, para quien está escuchando, la Constitución americana es una Constitución abierta que permite ser reformada por ciertas mayorías calificadas del propio Congreso ordinario. No hace falta una constituyente al efecto. Y la Constitución originaria, que no tiene ningún derecho, ninguna garantía, solamente especifica cómo se reparte el ejercicio del poder, ahora empieza a tener añadidos en estas enmiendas, en las cuales se nutre Alberdi, y pasa a ser esta Constitución ejemplar de que está hablando Marco Tulio, ¿no? Oye, Miguel, está muy interesante. Ahora, te pido que vamos a describir
¿cómo pensás que fue la defensa en juicio que tuvo presente en la mente de Alberdi? ¿Cómo constitucionalizó él en esas frases que están en el artículo 19 de su proyecto? Por lo pronto, para mí es muy importante, y ya sabrás que en la primera clase introductoria de grado de Derecho Procesal, uno hace recitar a los alumnos el artículo 1 de nuestra Constitución, que menciona que nuestra forma de gobierno es representativa, republicana y federal. Y ahí interrogo a los alumnos cuáles de esos términos tienen importancia a los fines del proceso. Y entonces sí, con algún beneplácito, aunque ya no se enseña en el secundario ni educación cívica ni instrucción democrática, la mayor parte de la gente indica los términos república y federal, porque lo de representativo tiene que ver con los poderes electivos, el legislativo y el ejecutivo, pero lo de república tiene que ver con el proceso porque implica división de poderes, y lo de federal, que es lo que caracteriza a nuestro Estado, porque establece la doble competencia procesal. Por un lado, el digesto nacional de rito, y por otro lado, los digestos provinciales, que se han reservado expresamente esa facultad en el pacto constitucional, ¿no? Y en esto incluso quiero remarcar en una frase expresa de Alberdi, Adolfo, que él menciona que esta constitución debe ser un pacto político de la sociedad. Con lo cual, en esa expresión que está en el libro base, es como que abreva en la idea del contrato social de Rousseau. Es decir, la Constitución que establece las reglas del juego jurídicas para el país. Y esas reglas del juego él las quiso expresamente colocar en el capítulo genérico que ha perdurado hasta nuestros días. Ahora, yendo a tu pregunta, yo creo que él concibió, digamos, en la judicatura le dedica 2 párrafos. Habla de la permanencia mientras dure la buena conducta, supuesto de juicio político, como era en el anterior texto, y habla de la intangibilidad de las remuneraciones que no pueden ser disminuidas mientras duren en los cargos. No menciona la independencia estricto sensu de judicial, pero de allí le inferimos. Y lo otro que muy bien has dicho, habla de la inviolabilidad. Tanto el 17 como el 18 emplean reiteradamente el término inviolable. Para la propiedad, fíjate si tiene importancia hoy en la realidad argentina actual, y para el derecho de defensa en juicio. Él emplea esa frase, defensa en juicio, de los derechos y de la persona. En tanto que la quinta enmienda y también la 14ª de Estados Unidos hablan del debido proceso legal en 3 aspectos: vida, libertad, propiedad y papeles, ¿no? Yo creo que más allá de una diferencia semántica, me inclino a pensar que se pensó en paralelo, estableciendo claramente que nadie podía ser sometido en sus derechos sin que un juez expresamente lo dispusiera. Desde ese aspecto, creo que hay una asimilación intelectual, aunque la terminología sea distinta. Te menciono simplemente que él, en las bases, no indica expresamente que se haya fijado o mirado a la Constitución americana. Por el contrario, te menciono Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay y la del Estado de California, que en breves palabras describe y critica, para sacar luego el fundamento de su posición. Oye, en esas cosas, en ese orden de ideas, él reitera la base de debido proceso sobre la base de ley anterior al hecho del proceso, que viene de 1200. Pero tiene un adelanto notable, que lo que no se dice en las cátedras de grado en la facultad. La Constitución americana, en su 5ª enmienda, establece que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, en proceso penal. Es decir, se ve en las películas, el imputado penal no puede ser sentado para ser indagado ni para declarar como testigo en un juicio penal en su contra.
Es un derecho que él dice, me amparo en la quinta enmienda y nadie le saca la bola y se le dice sí ni no. Pero el imputado penal tiene derecho a declarar. No tiene la obligación a pedido del fiscal, pero sí el derecho de declarar. Y cuando lo hace, a pura voluntad, ya no se convierte en un indagado, sino un testigo en causa propia, con lo cual va a prestar juramento de decir verdad, y si miente va a ser castigado por la mentira, cosa que sería imposible hoy en América. Pero eso no lo dice en juicio civil. Y nuestro constituyente, creo yo, es el primero que a esa frase constitucional original americana le quita el complemento en proceso penal. Y quiero que recuerdes que el artículo 19 de las bases y el 18 de la Constitución Nacional habla de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, punto. Por tanto, nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo en proceso civil, o sea, no penal. ¿De dónde resultaría? Con una correcta interpretación de la norma, que sería inconstitucional la absolución de posiciones, porque es una provocación de declaración judicial donde yo tengo el derecho de callarme la boca y nada me pasa. Tengo el derecho de mentir y nada me pasa, pero si llego tarde, dudo, pienso, no voy, consulto, me tienen por confeso en todos los códigos de América. Con lo cual se da la irracionalidad que yo, pudiéndolo más, callarme la boca, no puedo lo menos, que es mentir, ¿no? Entonces, perdón, sí. ¿Cómo es posible entonces que eso, que es tan importante, no haya sido puesto de manifiesto por los constitucionalistas? Yo creo que es muy importante la frase que acá leo textual. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, punto y coma, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Con lo cual la frase es genérica, no se refiere solo al proceso penal. Y de allí ha nacido siempre nuestro cuestionamiento a la prueba de absolución de posiciones en sede civil, que larga tinta ha dado al procesalismo argentino, ¿no? En cuanto a lo penal, ninguna duda cabe. Yo no recuerdo cuál de las constituciones provinciales, de qué año, Córdoba copió la frase de la Constitución americana. Y entonces la Constitución Provincial de Córdoba dijo que nadie podía en proceso penal. Y esa frase de la Constitución cordobesa fue declarada inconstitucional por ir más allá de la frase genérica nacional, ¿no? Que qué cosa linda, qué detalle lindo. Sí, por cierto, y de pronto eso se menciona también en nuestras clases, ¿no? Que es previo al arresto, en tanta filmografía americana se ve la advertencia que la propia policía o el fiscal efectúan con respecto a la declaración contra sí mismo en sede penal, ¿no? Como derecho constitucional. Oye, si vos comparás, ¿podés hacer alguna comparación genérica o particularizada de nuestra Constitución con otras importantes del siglo XIX y del siglo XX? La española, por ejemplo, que está tan mencionada con el acceso a la justicia, con la igualdad de armas, con la justicia efectiva, la tutela judicial efectiva, todas las cosas que hemos sacado de la Constitución española, sin advertir nosotros republicanos que hoy es la Constitución monárquica, y seguimos copiando constituciones monárquicas en una república, ¿no? ¿Qué te hace pensar a una comparación de Argentina con España, por ejemplo? Bueno, de hecho, puedo de alguna manera decir que cuántas décadas los códigos procesales provinciales de Argentina estuvieron influidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil Español y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación también, ¿no? Eso llegó hasta nuestros días. Yo creo que hay que tener presente también que si bien en 1810 fue nuestro primer grito de independencia y en 1816 la declaración formal, bien entrada la década del 80, la generación del 80, en algunas provincias existían todavía autoridades que venían de la colonia y resabios del viejo cabildo, de las audiencias
y del manejo económico que habían tenido las provincias bajo el régimen colonial. Fue muy difícil sacar, digamos, del contexto social y jurídico argentino esas fuentes, ¿no? Lo que yo te quería destacar es, en el tema español, España tuvo una efímera vivencia en el siglo XX de república, la República Española, cuya constitución de 1932 tengo acá en mis manos y me llega por mi abuelo catalán, que la compró y la leyó en aquella época, pese a ser simplemente un artesano. Y en esa constitución sí se habla, por ejemplo, de juez competente, frase que habitualmente ponemos en los códigos de procedimiento, más no en los textos constitucionales, ¿no? Y por otra parte, ahí también utiliza en variadas oportunidades la palabra inviolabilidad para hacer lugar a la defensa de los derechos, al domicilio, a la correspondencia epistolar, a la intimidad. Con lo cual hay de alguna manera una simbiosis republicana en este texto que de alguna manera, si bien tuvo vida efímera, reconocía, por ejemplo, no tuvo otra cosa que reconocer la estructura monárquica del país, porque cuando habla del Congreso habla de las Cortes, y cuando habla de la organización judicial, como vos conoces, con el sistema de control constitucional concentrado, habla de Tribunal de Control de Constitucionalidad y habla de Tribunal Supremo para diferenciar la Corte Judicial Común de la Corte Constitucional, ¿no? Con lo cual, aunque se titula República y de alguna manera se ejercitó en esa experiencia política como tal, no pudo, digamos, escindirse totalmente de lo que era su pasado histórico e institucional. Oye, República que terminó tan mal, ¿no? Que tuvo una guerra que devastó España y que causó una grieta que hasta este momento se está viviendo, ¿no? Casi, no sé, casi una centena de años posteriores, se ordena el desentierro del Valle de los Caídos, del caudillo de España por la gracia de Dios, y se formaliza nuevamente una grieta que yo ya creí superada después de tanto estar en España, ¿no? Pero nosotros seguimos abrevando en constituciones monárquicas, ¿eh? Y nadie lo dice, y además estamos haciendo del procesalismo que está glosando obras o constituciones que no son republicanas, y eso a mí realmente me duele, me molesta, ¿no? Pero acá en la Argentina estamos, Miguel, también trabajando no republicanamente. Quiero que dame una explicación de qué es el principio de reserva que legisló Alberdi en un país federal donde las provincias le daban a la nación el derecho a legislar ciertas cosas, pero se guardaban para sí otras. En eso se aparta notoriamente del modelo americano, como bien conoces, porque allá es una confederación, de modo tal que desde el punto de vista legisferante, cada uno de los estados confederados legisla en materia de derecho de fondo. En cambio, en las bases alberdianas y receptada en la Constitución, bueno, el artículo 67, inciso 11, hoy 75, inciso 12, claramente le atribuye al Congreso, y se ha mantenido así incólume, la facultad de dictar los códigos de fondo, ¿no? Civil, comercial, penal, laboral y de la seguridad social, ¿no? Y la ley de bancarrota, tu especialidad. Bueno, a eso ya iba a entrar. Pero, ¿qué agrega a continuación? Que su, digamos, juzgamiento, su aplicación, estará a cargo, digamos, de las jurisdicciones provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivos ámbitos jurisdiccionales. Con lo cual, claramente, en Argentina, yo creo que hay un pacto constitucional, el Acuerdo de San Nicolás, que le sirve de base, donde hay una delegación al orden nacional de determinadas funciones y
atribuciones, y hay una reserva muy clara de otras en los estados originarios formadores. Ese principio de reserva que vos refieres ha dado una gran riqueza a nuestra materia, el derecho procesal, porque ha permitido que cada provincia pueda organizar su propia administración de justicia. Es más, vos sabes perfectamente que uno de los primeros artículos de la Constitución, el artículo 6, establece que habrá intervención si una provincia no es capaz de asegurar su administración de justicia, junto con el régimen municipal y la educación elemental. Con lo cual quiere decir que para el constituyente nuestro, alberdiano y convencional de Santa Fe, de 1852, la administración de justicia es claramente facultad reservada a las provincias. Y en algunos congresos de nuestra especialidad vos habrás escuchado con mucha atención que respeto se prohija desde los juristas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante Capital Federal, hacia el procesalismo del interior, que ha abrevado los principales institutos en materia civil y en materia penal, ¿no? Entonces, y yo te diría, Adolfo, que desde 1852-53 a nuestra fecha ha habido una paulatina e impura absorción de funciones por el gobierno central, por el gobierno nacional, en donde el bastión procesal y la administración de justicia se han mantenido quizás como lo más destacado del federalismo argentino, y desde nuestras provincias cabe su defensa, en defensa de la autonomía, pero fundamentalmente de las ideas constitucionales. Te saqué el tema porque yo estoy muy cuitado con el Código Civil que hemos sabido conseguir los argentinos en los últimos años. Quiero contarte que en mi primer viaje a España, hace muchos años, llego y descubro el escudo de España, que dice España una, grande y libre. Y me llamó la atención España una. ¿Por qué España una? Cuando es obvio que España es una. Sin embargo, andando por España, descubrí que hay muchas Españas. Que no es igual la España catalana que la España vasca, que la España gallega, que la España mallorquina. Es decir, hay muchas Españas. Igual pasó en la Argentina. La Argentina es uno en su federalidad, pero hay muchas Argentinas. El nordeste tiene una idiosincrasia su gente, diferente del NEA, del nordeste, de la gente del sur. Y en la impresión que tengo a mi vejez, es que Alberdi quiso que la gente de una región fuera juzgada con jueces de su propia idiosincrasia. Porque no es lo mismo litigar en la ciudad de Buenos Aires que en la puna de Atacama o en el bosque chaqueño, en el impenetrable. Y esto se ha puesto muy de moda en los últimos años, cuando las etnias particulares de la Argentina, la mapuche, por ejemplo, está insistiendo desde hace mucho tiempo en tener una justicia propia. Y vos sabés que, de hecho, si el problema se da entre mapuches, lo resuelve el patrón mapuche. No, ningún juez argentino se entera de la existencia del tema. Ahora, si después se mete con uno de nosotros, sí, no tiene más remedio, ¿verdad? Pero eso está pasando también con las etnias del nordeste, con los tobas, con los chaná, con los kun. Y eso no ha sido tenido en cuenta por el Código Civil argentino, que tiene 500 y tantos artículos procesales, ¿sí? Y que le da a los jueces instrucciones precisas desde Buenos Aires de cómo deben fallar. Salvo la mía, que soy nadie y remo en dulce de leche y contra la corriente, la única voz importante que se levantó contra eso fue la del entonces ya fallecido, el entonces ministro decano de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, cita en La Plata, que fue don Héctor Negro, un connotado filósofo argentino, que en un blog personal escribió un maravilloso trabajo que se llamó La claudicación de la cultura, diciendo que en esas pocas palabras, derógase el artículo tal, la ley tal,
la ley 340, creo que es el Código Civil, se cayó la juridicidad argentina por completo. Perdimos cientos de libros, miles de jurisprudencia. Cuando ya sabíamos todos que la posesión era un hecho y no un derecho, empezamos todos de nuevo. ¿Por qué el NOA, que ha sido siempre libertario, que ha sido siempre, se ha honrado a sí mismo con la gloria de su libertad provincial, por qué ningún jurista se levantó contra el Código Civil? ¿Qué pasó en la Argentina con esto? ¿Por qué hemos soportado cansinamente esto? Es una pregunta importante que yo creo que durante el siglo XX hemos asistido a una masiva concentración de poder, a un centralismo. Habrás visto en alguno de los artículos que yo cito una frase alberdiana que dijo que lo peor que le podría ocurrir al país es que la capital fuera la ciudad de Buenos Aires, y lo decía en 1852. Y sin embargo caímos en ello. Y hablando del procesalismo provincial, te menciono una pequeña anécdota, me retrotraigo al siglo XIX, cuando otro tucumano, el presidente Nicolás Avellaneda, dicta la primera ley de inmigración extranjera. A ese extranjero que venía a la tierra ignota y desconocida de Argentina para cumplir el lema alberdiano, gobernar es poblar, había que poblar el desierto, establece el fuero de extranjería, que rige hasta hoy, que es la posibilidad de que un ciudadano extranjero sea juzgado por los jueces federales. Con lo cual eso implicaba implícitamente la protección de la bandera nacional a quien venía, incluso desconociendo el idioma, las costumbres, posiblemente sin aforo y sin dinero, a tentar la suerte en estas playas. Ese fuero de extranjería perdura hasta hoy y es justamente la defensa del inmigrante frente a lo que podríamos llamar el juez competente de nuestra Constitución, que aunque la palabra no lo indica, la Constitución es el juez natural, que es el juez de provincia, o lo que llamamos vulgarmente justicia ordinaria provincial, tema que también abordamos en la primera o segunda clase de nuestras lecciones procesales, para explicar ese doble sistema, cómo funciona y cómo encaja en el mecanismo constitucional, y de qué modo debemos defenderlo para que perdure, ¿no? Entonces, el juez ordinario, el juez competente, la justicia ordinaria provincial, está expresamente reservada, y tomo tu palabra anterior, a las autonomías provinciales. Y si no la preservan, es causal de intervención federal. O sea que es uno de los tres temas que habilitarían la violación de la soberanía local. Ahora, ¿qué ocurrió después, 150 años después? Bueno, la discusión más que hay sobre el particular es en materia tributaria la coparticipación federal. Porque claro, es bien sabido que en los estados modernos, y más en el siglo XXI, quien maneja la caja, maneja el poder, maneja la política y establece el sentido de la toma de decisiones. Y otro aspecto en que nos hemos resignado y mucho es en el manejo del Senado. Porque en la idea alberdiana, si bien los diputados representan a la población, él se dio cuenta que a lo mejor los estados más poblados, que podrían seguramente ser los más ricos, iban a tener mayor cantidad de representantes. Entonces equilibró la igualdad entre los estados provinciales mediante un Senado, donde desde la más chiquita a la más poderosa de las provincias iba a tener igual cantidad de representantes. Originariamente 2 en su idea, a partir de la reforma del 94, 3, para igualar al Estado débil con el Estado fuerte y generar un auténtico federalismo. Y te llevo a un tema actual, Adolfo, que no sé si te parece, pero habrás apreciado que a raíz de la crisis sanitaria y de emergencia que vivimos desde el mes de marzo a la actualidad, en el país, digamos, en el interior, hay una especie de respeto y absorción de la toma de decisiones que se manejan en 3 ámbitos políticos: en la presidencia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, influenciado por su conurbano, en eso que ahora se llama el AMBA, ¿no? Y en las autonomías provinciales se obedecen los DNU y las otras disposiciones en materia sanitaria, perdiendo de vista
que en Argentina el tema sanitario no es de competencia nacional. En nuestra provincia, en la tuya, en la mía y en las vecinas, la prestación del servicio de salud es órbita provincial. Los hospitales son provinciales. Los servicios de salud y la asistencia pública es provincial y eventualmente municipal. Eventualmente municipal. Pero sin embargo acá, digamos por una razón de emergencia que no estaba prevista en la Constitución Nacional, ha habido también una implícita delegación de funciones, al punto tal que recordarás que nuestro presidente, en la primera conferencia de prensa para instaurar el aislamiento social obligatorio, se hizo refrendar y estuvo acompañado por todos los gobernadores de provincia. Eso inicial después se abandonó y pasó a ser manejado autoritariamente, digamos, desde la ciudad portuaria, ¿no? Oye, yo soy un hombre mayor y en mi senectud me preocupan, me duelen mucho estas cosas, ¿no? Hace un tiempo leí lo que creo fue una de las mejores novelas que leí en mi vida, de Mario Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo. Es una novela larga, gorda, que cuenta un hecho histórico a principios del siglo XIX. Un santón del nordeste brasileño, el consejero Antonio Consigliero, se levanta contra la República y el sistema métrico decimal. ¡Qué cosa absurda! Y hace una guerra en canudo que le da pisto al ejército brasileño durante muchos años. Pero se levantó una poblada. ¿Cómo en la Argentina hemos logrado esta mansedumbre que las pobladas que eran propias de la argentinidad han dejado ahora de existir, ¿no? ¿Cómo nos está pasando? ¿No? ¿Cómo nos han pasado por encima? Yo soy un provinciano de alma que pudiendo vivir en Buenos Aires nunca lo quise hacer para afincarme en mi provincianidad. Yo soy hijo de madre tucumana, de padre salteño, por tanto, aunque nací en Rosario, sigo siendo triplemente provinciano. Y me duele esto, ¿no? Me duele la aceptación mansa, cerril, estúpida de estas cosas que estamos viviendo. Yo te recomiendo, si no lo has visto, la lectura de ese magnífico Claudicación de la cultura. ¿Cómo te hace doler como jurista, como argentino, como provinciano? Yo, un hombre de Buenos Aires, que fue Héctor Negri, nos tocó el alma con eso, ¿no? Oye, el tema es muy importante lo que hemos hablado, ¿eh? Hemos hablado de por qué nos estamos alejando cada día más de la Constitución. Ya no somos federales, somos unitarios. Y eso lo vemos en la justicia, hemos dejado de tener predicamentos en las provincias. Y eso es culpa tuya y mía, de nosotros. Es culpa de los constitucionalistas que están en otra cosa desde hace mucho tiempo. Están hablando del sexo de los ángeles y se dejan invadir Bizancio. Y de nosotros, donde los profesores de procesal han pasado a ser profesores de procedimiento. Enseñan plazos, de trámite, traslados, y no la filosofía que está íncita en la palabra proceso, ¿no? Vos sos un procesalista, no un procedimentalista, pero no los que te acompañan en la provincia, ¿no? Tenés que asumir eso, Miguel, ¿eh? Sí. De todas maneras, hemos logrado mantener a lo largo de los planes de estudio que sucesivamente se actualizan y se reforman, se reformulan a veces con meras pinceladas, que nuestra disciplina sea teoría general del proceso, donde justamente hablamos de estos temas, de estas grandes pinceladas de la República, que luego podrán tener variantes provinciales, pero que nuestros alumnos no pueden ignorar porque eso sería sino incultura jurídica. Yo te quiero destacar también en la biografía de Alberdi, que Alberdi fue un exitoso abogado y periodista en esos 11 años chilenos, y luego ejerció la diplomatura en el extranjero. Cuando estaba la Confederación recibía sus estipendios, pero luego cuando a partir de 1860 Mitre asume la presidencia,
con un gran encono, hasta le privan de los viáticos y las remuneraciones de vida. Alberdi muere en la mayor de la pobreza, abandonado, enfermo, casi cumpliendo 74 años, y solo atendido por su ama de llaves, que caritativamente lo cuidaba, en un suburbio parisino, en una cama de hospital de aquella época, ¿te la imaginas? Metálica, blanca, fría, una mañana de abril, ¿no? Y yo hoy recordaba que si no hubiera sido por la persona que le alquilaba la casa y por esta ama de llaves cuidadosa que consiguieron prestada una tumba, posiblemente su destino hubiera sido de osario común, como de Wolfgang Amadeus Mozart o de García Lorca o de tantos otros que vivieron sin preocuparse de sí y que tuvieron luego incluso este destino de ostracismo y pobreza, ¿no? Indignante. Luego de haber estado en Chile, te destaco otro tema muy importante porque sería un texto de obligatoria lectura. Él regresa esporádicamente, casi 2 años a Buenos Aires, se integra al Congreso, diputado por nuestra provincia. Ahí ocurre el célebre episodio de los rifleros de Tejedor. Avellaneda se ve obligado a... No lo conozco el episodio, no lo conozco. Avellaneda se ve obligado el a trasladar... episodio de los rifleros. Claro, es la rebelión de Tejedor, ¿no? Contra Avellaneda, Nicolás Avellaneda, que también representaba el provincialismo. Era Tucumán. Exactamente, tucumano, hijo del mártir de Metán. Y entonces el poder público se muda y transitoriamente a Belgrano hasta que se soluciona el tema de la ciudad capital. Pero en ese interino que él estaba en Buenos Aires, invitado a dar una conferencia en la colación de grados de ese año de la Facultad de Derecho, y pronuncia este célebre discurso titulado «La omnipotencia del Estado es la negación de los derechos individuales», que es una pieza de recomendable lectura, así como los mandamientos de Cutir, qué sé yo, que ningún estudiante de Derecho podría omitir porque representa lo más puro, ¿no? del pensamiento jurídico. Y yo digo, ¿quiénes habrán sido, no? Los egresados que lo escucharon en esa alocución, y bueno, él después partió a Francia y tuvo el final que te acabo de describir, ¿no? Afortunadamente sus restos fueron repatriados, estuvieron en la Recoleta, en un mausoleo costeado por suscripción pública, como se hacía en esa época, y luego traídos en 1990 a Tucumán. Yo he llegado a ver algunas fotos cuando se exhumó su cadáver en la Recoleta, bajo constancia de notario, para ser trasladado a la provincia de Tucumán. Un gran amigo e historiador, Carlos Páez de la Torre, tuvo la gentileza de exhibírmela, y su rostro aparece como en el último daguerrotipo. De tan flaquito y consumido y enfermo que estaba, se conservó casi momificado, con una leve quebradura en el tabique nasal, producto seguramente de algún golpe de traslado. Pero bueno, hoy Alberdi está, oh paradoja, en el hall central de nuestra Casa de Gobiernos de Tucumán. Allí descansan sus restos y allí cada 29 de agosto cumplimos un acto conmemorativo. Pero está en un ámbito donde yo creo que se lo ignora, se lo burla y se lo desconoce, y donde lo que ocurre adentro es más un autoritarismo corrupto que un gobierno republicano. Oye, muy buen final para esta charla. Final doloroso, pero final al fin, ¿eh? Miguel, te agradezco esta conversación emotiva, emocionante, y ojalá que esto sirva a la juventud, ¿no? Porque hemos traído cosas del pasado y del presente, que son las que van a condicionar precisamente nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Miguel, querido, un abrazo fuerte, con todo mi afecto y mi agradecimiento por este hermosísimo momento que me has regalado. Hasta muy pronto, Adolfo. Hasta el próximo. Hasta siempre, querido, hasta siempre. Muchas gracias. Chao, chao.